¿Qué pasa, Tito? Aquí un testigo de Jehová. A ver si quieres hablar conmigo. Ah, por supuesto. Dígame usted. A ver. Me llamo Francesco Varela y no recurro a insultos para hablar, así es que por ese lado puede estar tranquilo por parte mía. Quería decirte, por ejemplo, que si tú consideras que el vídeo que hizo tu hermano ese, que no sé cómo se llama, sobre algo de la secta satánica, que destruía la secta satánica, testigo de Jehová, si tú consideras que ese es el mejor vídeo que se ha hecho, entonces diríamos que la defensa de parte tuya y de él está por el suelo porque el vídeo está lleno de errores. Entonces, por ejemplo, si se equivoca en un asunto tan básico como es cuando habla de la casa Betzarín, que supuestamente era como uno de los super argumentos, pero se está equivocando, entonces diríamos que lo que es el mejor vídeo de la historia contra nosotros está por el suelo y no hay nada contra nosotros. A ver, el vídeo que ha hecho mi hermano y amigo Tomás Taboada es uno de los mejores vídeos en contra de su secta satánica de los jehovinos ataleyados. Uno de los mejores que he visto. Yo tengo también en mi sitio web escritos varios estudios y en audio también de refutación a su secta satánica. Si quiere usted, se atreve a tener un debate conmigo y con Tomás Taboada, o primero conmigo y luego con Tomás Taboada. O primero con Tomás Taboada y luego conmigo, como usted quiera. Los debates serían a través aquí de WhatsApp o de Skype o de YouTube. Eso como usted mejor lo desee. Pero recuerde que todo lo que hablemos usted y yo aquí, a través de WhatsApp, todos los debates que tengamos, por supuesto, como hago siempre, los publico en mi sitio web. Nosotros no hablamos nada en privado. Todo lo que se dice en privado sale a la luz. Lo publicamos en YouTube, en Internet, en mi sitio web. Así que usted decide. ¿Se atreve a tener un debate conmigo y con el hermano Tomás Taboada? Tal como te decía aquí en este audio, hablando sobre el vídeo que hizo tu hermano, está lleno de errores y se supone que es la superdefensa de ustedes o el superataque contra nosotros. Entonces, yo te digo una cosa, por ejemplo. Tu hermano dice que la casa de Betzarín se construyó para recibir a los resucitados en la tierra. Y también dice que se vendió en 1945 porque definitivamente no resucitaron las personas. Se supone que una persona que habla de estos asuntos tiene conocimiento de la verdad. Por lo tanto, decir lo que dijo tu hermano, en vez de ser una gran defensa de ustedes y un gran ataque hacia nosotros, no es más que una gran mentira. Porque es un hecho que, por ejemplo, por el cálculo de jubileos, que yo no te lo discuto, esperaban la resurrección de los patriarcas para 1925. Sin embargo, la casa no fue construida para ese propósito porque fue construida años después, en 1929. De manera que tu hermano ya ahí está falsificando los datos. Y como tú lo apoyas, se entiende que tú también lo falsificas. Luego dice que la casa se vendió en 1945 porque sencillamente no llegaron los resucitados. Pero todo aquel que conoce la historia, me imagino que ustedes también la conocen, saben que la casa construida en San Diego, donde había buen clima, fue para que viviera ahí el hermano Rutherford, que estaba enfermo. Y cuando el hermano Rutherford murió precisamente a inicios de la década de los 40, la casa ya dejó de tener su propósito y fue vendida. O sea, la casa de Rutherford, hecha en 1929, fue vendida después cuando murió Rutherford, él murió en 1942. Pero ustedes, que supuestamente conocen esta historia, dicen que la casa fue construida para los resucitados de 1925 y que fue vendida porque no llegaron los resucitados. O sea, si uno para aquí en este punto, cualquier persona que tenga el conocimiento claro de las cosas como son y cómo realmente pasaron, se va a dar cuenta de que ustedes están mintiendo. O sea, esto no es un ataque con verdad, digamos. Es cierto que es un ataque hacia nosotros y ustedes usan muchos apelativos negativos, ok, pero es un ataque basado en falsedad, porque ustedes con intención mienten. Es diferente, por ejemplo, que ustedes no tuvieran el conocimiento claro de un asunto y yo diría, oye, ¿saben qué? Se están equivocando aquí. Pero lo de ustedes no es error. Ustedes tienen la mala intención de torcer
lo que es el conocimiento exacto de la historia en este caso. Vamos a ver, ¿usted quiere tener un debate conmigo doctrinal, sí o no? Os lo pregunto. Si me dice que no, se acabó el asunto y le bloqueo a usted. Si usted quiere tener un debate conmigo doctrinal, pues lo tenemos o bien por aquí por WhatsApp, o por Telegram, o por Skype, o por YouTube, en vídeo, como usted quiera. Pregunto si se atreve a tener un debate conmigo o con el hermano Tomás. Digo, yo no sé por qué tú, Tito, tienes esa característica de ser como una persona de muchos insultos y muchos improperios hacia los demás. Y, y usas como tu fantasía para pensar que, por ejemplo, si algo no ocurre a tu manera, entonces es porque la única conclusión lógica es la que viene a tu mente. En este caso, por ejemplo, si yo no debato, tengo miedo. Se supone que si hablo con otra persona y me dice, a ver, habla con Tito, ¿o tienes miedo? Bueno, yo estoy hablando con Tito ahora. Y resulta que ahora Tito me dice, habla con este otro. Entonces, yo sencillamente lo que te quiero señalar es que con debate o sin debate, Tito Martínez, la información de tu hermano que tú celebras, tocante a que la casa de 1929 fue hecha para los resucitados de 1925, lo cual sería un tremendo anacronismo de parte de ustedes, es un error. Es un error porque tú no puedes construir en el 2025, por ejemplo, una casa para tu familia que va a llegar hoy día en el 2021. Y después decir, claro, la construimos porque ahí van a llegar ellos. O sea, están en un error, Tito. Y siguen en el error aumentado cuando, entre comillas, olvidándose de que la casa era en realidad para Rutherford y él murió, fue que debido a eso la casa terminó por venderse. Pero ustedes entonces plantean un asunto totalmente equivocado con respecto a la casa. Y ahora, se supone que todos estos datos que sí son ciertos que yo te estoy diciendo, que tú por supuesto lo sabes, porque lo que hicieron fue manipular la información. Entonces tú lo sabes, y todos estos datos que sí son correctos, resulta que no son correctos a no ser que yo tenga que debatir con tu hermano. ¿De dónde sale esa idea, por ejemplo, que una información que está escrita no es correcta a no ser que primero pase por un debate? ¿Acaso el debate, por ejemplo, va a cambiar lo que está escrito allí? Que dice que en el año 1929 se fabricó o se construyó una casa para Rutherford porque estaba enfermo. Se construyó en San Diego, California. Y cuando él murió en 1942, ¿esta casa entonces se puso a la venta y se vendió? ¿Acaso un debate va a cambiar esa información que es verdadera, Tito? ¿Lo comprendes? La cosa es bien simple. Aquí ustedes tienen que decir lo que nunca van a decir, por supuesto. Ok, mentimos, engañamos, torcimos. Pero por lo menos yo te estoy mandando un audio para que veas que cuando ustedes hacen vídeos como eso, a un testigo de Jehová no le afecta en lo absoluto. Porque sabemos que es información falsa. O sea, no se nos mueve el piso, no nos pasa nada. Pero ustedes siguen engañándose y creyéndose sus propias mentiras. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que desde aquí logramos ver lo que ustedes hacen como un vil engaño. ¿Y qué decir del enoteísmo, Tito? Cuando tú hablas de enoteísmo, tú estás súper equivocado, Tito. Bueno, de hecho, por eso fue que perdiste el debate con alguien que se supone que es súper inculto, con un católico llamado Jesús Ferreira. Yo lo vi ese debate, me dijeron, mira, ahí tienes un link, revísalo. Y claro, el católico que siendo tan inculto y desinformado, te machacó y tú lo único que hacías era repetir, 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 repetir cosas que no tenían ningún peso. Pero ahora, ¿qué pretendo yo con este audio que te mando? Que te des cuenta que en realidad te gusta sacar las cosas de contexto y lo mismo le pasa a tu hermano. Porque, por ejemplo, cuando hablan incluso del enoteísmo, oye, Tito, mira, hay una cosa que se llama definiciones de las palabras. O sea, tú, por ejemplo, puedes ir a un diccionario, ojalá a un diccionario enciclopédico, y ver lo que es la definición de enoteísmo. La verdad es que, Tito, tú no eres enoteísta.
Así es que aquí no se trata de que, por ejemplo, nosotros sí somos enoteístas. No, nosotros somos monoteístas y tú, Tito, no te das cuenta, pero al parecer lo que pretende ser también es monoteísta y no enoteísta. Lo que pasa es que tú dices que eres enoteísta para diferenciarte de los demás, pero no eres enoteísta, Tito, a no ser que sí lo expliques. Yo te voy a decir por qué no eres y qué tendrías que explicar para demostrar que sí eres. Aquí va, Tito, mira. El enoteísmo consiste en la creencia de varios dioses, pero ojo, aquí tienes que prestar atención, porque no es solo eso. A la creencia de varios dioses, los cuales todos merecen devoción o una especie de adoración como un reconocimiento, temor reverencial, por supuesto. O sea, es una gran cantidad de dioses en la que el, el, el individuo humano reconoce como seres que merecen reverencia, adoración, temor piadoso, etcétera. Pero de entre todos esos, el que es enoteísta considera a uno como superior a todos y el merecedor exclusivo de su propia adoración. Si te simplifico el asunto, es como que tú sabes que varios dioses piden adoración, pero tú solamente decides dársela a uno de esos. Eso es el enoteísmo. El enoteísmo no tiene nada que ver con sencillamente reconocer la existencia de otros dioses. No, Tito, eso no es enoteísmo. Enoteísmo va más allá. Primero se reconoce la existencia de otros dioses y esto va unido, y además se decide por parte del adorador darle una mayor reverencia al que él considera como su gran Dios. Porque aunque los otros, para él, también sean dioses que merecen reverencia y temor piadoso, el enoteísta se dirige solamente hacia uno como su gran Dios. Así es que Tito, yo que sepa, tú no le estás dando reverencia o tienes una actitud de temor piadoso hacia los ángeles. La verdad no sé si hacia Jesucristo como Dios, no lo sé. Pero tú no estás, por ejemplo, dándole una devoción piadosa a los ángeles en mínimo grado en comparación con aquel Dios que tú consideras como superior. Eso sería enoteísmo. Entonces tú, por lo que yo veo, tú no eres enoteísta, a no ser que lo expliques, a no ser que me digas, sí, yo considero que los ángeles son dignos de adoración y yo tengo un temor reverencial hacia ellos, pero en realidad entre todos para mí el Padre es el máximo Dios. Ah, yo diría, sí, Tito, eres enoteísta. Pero yo nunca te he escuchado decir eso. Por otro lado, nosotros los testigos de Jehová no somos enoteístas, Tito, porque al hablar lo que dice Jehová en su palabra de que los ángeles son dioses, y que hasta los seres humanos pueden ser llamados dioses, nosotros no sentimos hacia ellos un temor reverencial tipo de adoración, mientras que por otro lado decimos que en todo caso Jehová es nuestro Dios superior. ¿Te das cuenta? Reconocemos la existencia, pero no reconocemos que merecen un temor reverencial. Por eso no somos enoteístas y somos monoteístas. Te aclaro eso, ya que al parecer no conoces la definición de las cosas, de lo que es monoteísmo y enoteísmo. Así es que, como conclusión a este punto, al parecer por lo que veo tú no eres enoteísta, sino que pretendes ser monoteísta, pero aún así estás equivocado, y nosotros no somos enoteístas, sino que lo que somos es monoteísta. Fíjese usted la majadería, la estupidez y la mentira que acaba de decir. Dice, nosotros los testigos de Jehová somos monoteístas. Pero a ver, idiota. Le llamo idiota porque no se le puede llamar de otra manera. ¿Cómo se atreve a decir usted que es monoteísta si enseñan que Cristo es un Dios, un segundo Dios, y que los ángeles también son dioses, son Elohim? Mire, idiota, un monoteísta es el que cree la existencia de un solo Dios solitario. Eso es el monoteísmo. Creer que solamente hay un Dios, que no hay más dioses. Pero si ustedes enseñan que Cristo es un Dios, enseñan que los ángeles también son dioses, son Elohim, ¿sabe usted que la palabra hebrea Elohim significa dioses, poderosos? ¿Mm? Entonces ya no son monoteístas. Entonces usted está mintiendo cuando dice que es monoteísta. Usted está mintiendo como un vulgar hijo del diablo cuando dice que su secta es monoteísta. Eso es mentira. Y lo sabe usted que está mintiendo. Porque monoteísmo es creer que solamente hay un Dios. Y ustedes enseñan
que hay un Dios Padre, que es el Dios Supremo, que Cristo es un segundo Dios, el Hijo de Dios, que luego los ángeles también en la Biblia se les llama dioses, Elohim. ¿Dónde está entonces el monoteísmo ahí? La Biblia no es monoteísta, criatura mentirosa. La Biblia es enoteísta. Enseña que hay un Dios supremo y otros mucho más dioses inferiores al Padre. Eso en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. A ver, ignorante, la adoración a muchos dioses se llama polilatría, no enoteísmo, se llama polilatría. Polis mucho, latría adoración, adoración de muchos dioses. Eso se llama, repito, polilatría. El enoteísmo es literalmente creer que hay muchos dioses, pero un Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa es la enseñanza bíblica. A ver, Tito, mira, si separo los insultos que dices y me quedo con lo que vale la pena escuchar, me doy cuenta que sigues equivocado, pero eres soberbio, Tito. Eres soberbio y crees que el equivocado es el otro. Me hablas de polilatría, Tito. ¿Quién te ha dicho que el enoteísmo es polilatría? Yo te he dicho claramente, Tito, que el enoteísmo consiste en la creencia de que varios dioses existen y todos son divinos por igual, pero por algunos factores propios del individuo o de incluso la sociedad en la que vive, decide tanto el individuo o los que lo rodean en su sociedad asignarle la máxima exclusividad a uno de entre todos los dioses. Por eso que no es polilatría, Tito, porque aquí estos que yo te hablo del enoteísmo no están adorando a todos por igual. Eso sería polilatría. Yo no estoy hablando de polilatría. Lo que te estoy diciendo, Tito, y tú no quieres entender, que el enoteísmo consiste en algo más amplio que lo que tú crees. Y te puedo poner un ejemplo en el caso de los griegos. Los griegos creían en varios dioses, ¿cierto? No niego que habían griegos que eran adoradores de todos por igual, pero habían muchos otros individuos que sencillamente reconocían a uno como superior a otros, y por lo tanto para ellos ese era el dios de ellos. Entonces, lo que te quiero decir es que enoteísmo consiste en la creencia de que varios dioses existen, todos divinos, todos merecedores de adoración, pero por algunos factores, tanto individuales como de la sociedad en la que se vive, se asigna preferentemente a uno la adoración. Y eso no es lo que tú haces, Tito. Por eso que tú no eres enoteísta. Ojo a eso, tú no eres enoteísta. Yo no digo que sea polilatría lo tuyo, no. Olvídate de eso, sácalo de la conversación. Tú sencillamente no estás asignando a todos los dioses que menciona la Biblia un carácter de dignidad y de merecedores de ser adorados. Tú no estás diciendo que todos los dioses mencionados en la Biblia merecen ser adorados, pero en inferior calidad o cantidad. Si hicieras eso, entonces yo diría, ah, ok, pero Tito ha elegido dentro de su secta adorar solamente a uno de entre todos ellos. Pero él reconoce que los demás merecen adoración, pero él ha decidido adorar máximamente a uno entre los demás. A ello diría Tito es monoteísta, perdón, enoteísta. Pero ese no es tu caso, Tito. Entonces tú no eres como, tú me estás sacando la polilatría, tú no eres eso, pero tampoco eres enoteísta, Tito. Tu secta no es enoteísta, a no ser que tú reconozcas que los demás dioses que menciona la Biblia son merecedores, aunque sea en cierto grado, de un tipo de adoración o acto de temor reverencial. Tito, es que sigues haciendo un muñeco de paja con eso. ¿Quién te ha dicho que el enoteísmo es la adoración de muchos dioses? ¿Te das cuenta que no entiendes, Tito, lo que se te dice? El enoteísmo consiste en la creencia de muchos dioses que merecen hasta cierto punto un tipo de adoración. Pero el enoteísmo de lo que estoy hablando, sigo explicando, consiste en que el individuo y la sociedad que lo rodea asigna a uno de esos dioses la adoración máxima. Él no es una persona que considere que tiene muchos dioses para él.
Él sabe, reconoce que hay varios dioses, pero para él, para el individuo, el máximo reconocimiento de adoración va solamente a uno, pero no niega que los otros inferiores también merecen cierto grado de adoración. Él y la sociedad en la que viven escogen, por así decirlo, o deciden que uno es el que merece la máxima adoración. ¿Será porque lo consideran más poderoso que otros? Por eso será. Pero a los menos poderosos también le tienen un temor reverencial como dioses y temen, por ejemplo, molestarlos, enojarlos, que les cause alguna maldad, en fin. Pero tú no eres eso, Tito. Tú no eres enoteísta. Como te decía, Tito, este tema puntual del enoteísmo es algo en lo que ya estás refutado. Tú te quieres sacar el poncho que te molesta, alegando que yo te hablo de politeísmo. Y yo no te hablo de politeísmo, Tito. El politeísmo es la creencia en varios dioses que todos merecen adoración por igual. ¿Cuál es la diferencia de ese politeísmo con el enoteísmo? Es prácticamente lo mismo, pero en el enoteísmo los dioses merecen un reconocimiento menor que uno que está superior a ellos. Y el que está superior a ellos es sencillamente el que la persona ha decidido que considera como el superior, o el que se considera como superior en la sociedad en la que vive. Por ejemplo, los griegos podrían considerar algunos que todos eran por iguales y dirían, bueno, estos griegos son idólatras. Pero también existían griegos que consideraban sencillamente a un dios sobre los demás y a ellos les daban su preferencia, aunque temían molestar a otros. Entonces, Tito, tú no eres enoteísta, tú no crees en uno sobre otros que también merecen adoración. Fuiste refutado en eso, Tito. Me gustaría pasar al otro tema. Usted ahí en ese audio me está hablando, necio, del enoteísmo pagano. Yo no le estoy hablando, idiota, del enoteísmo pagano, le estoy hablando del enoteísmo bíblico. Usted constantemente me está repitiendo el enoteísmo pagano, que hay un dios supremo, como en el panteón griego, en el panteón romano, había un dios supremo que era Zeus, creo, Zeus, otros lo llamaban Júpiter, los romanos lo llamaban Júpiter. Y luego reconocían la existencia de muchos más dioses, como Venus, Afrodita, Apolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y daban culto a todos esos dioses, pero reconocían que Zeus o Júpiter era el mayor de todos, era el padre de los dioses, así le llamaban. Eso es el enoteísmo pagano, taradito, pagano. Yo le estoy hablando en este debate del enoteísmo bíblico. El enoteísmo bíblico es que hay un Dios Padre, el Dios supremo. Y hay muchos más dioses que son los hijos de Dios. Y al único Dios que se adora es al Padre. Eso es el enoteísmo bíblico. Ustedes son enoteístas, pedazo de embustero. Ustedes no son monoteístas, porque enseñan que Cristo es un Dios y que los ángeles también son dioses. Por lo tanto, no son monoteístas, no mienta. Usted miente como un bellaco cuando dice que es monoteísta, tarado. Usted es un vulgar embustero. Usted no tiene ni puñetera idea de lo que habla, ni tiene ni idea de lo que cree. Ustedes no son monoteístas, porque enseñan que hay muchos dioses, pero un Dios supremo que es el Padre. Eso no se llama monoteísmo, se llama enoteísmo, taradito. Bueno, otra mentira que ha dicho usted. Dice usted, el politeísmo es la creencia en muchos dioses que todos merecen adoración por igual. No, necio. El politeísmo es la creencia en la existencia de muchos dioses. Y la adoración de muchos dioses, escuche bien, idiota, se llama polilatría. Usted está confundiendo la polilatría con el politeísmo. Son dos cosas totalmente diferentes. Repito, el politeísmo es creer que hay muchos dioses. La Biblia es politeísta, porque enseña que hay muchos dioses, como usted lo sabe. Sin embargo, en la Biblia nunca se enseña la polilatría. La polilatría es la adoración de todos esos dioses. Polílotras, la polilatría es la que se practica en las religiones paganas, como la griega, la romana, etcétera. Eso es polilatría. Pero usted me está confundiendo el politeísmo con la polilatría. El verdadero cristiano es un politeísta, porque cree que hay muchos dioses. Polis, muchos, teos, Dios, muchos dioses. Eso es el politeísmo, pedazo de necio. Y la adoración de muchos dioses se llama
polilatría, polis muchos, latría adoración. Y usted está confundiendo la polilatría con el politeísmo, cuando son dos cosas muy diferentes. Mira, Tito, es curioso que al principio uno deseche los insultos tuyos para tratar de rescatar algo de lo que dices, pero finalmente uno se va dando cuenta que lo único que tiene peso de parte tuya son los insultos, porque lo que dices carece totalmente de sentido. Fíjate que en respuesta a este audio que está aquí demarcado, yo te estoy escuchando decir, y por eso te respondo, te estoy escuchando decir que la Biblia es politeísta, que los cristianos eran politeístas. Antes me habías dicho que la verdadera doctrina era el enoteísmo, pero ahora me dicen la Biblia es politeísta, los cristianos eran politeístas. O sea, ¿sabes qué, Tito? Te contradices tanto dentro de un solo diálogo que uno termina por cuestionarse si vale la pena escucharte, Tito. Estás cayendo en el mismo error que con Jesús Ferreira cuando te dejó súper mal parado, de que si es material pero no es material, que si es de carne y hueso pero no es de carne y hueso, porque es su mismo cuerpo pero no es su mismo cuerpo. O sea, tienes tremendos problemas con el entendimiento más básico de las cosas, Tito. Bueno, ¿qué es lo que defiendes entonces? ¿Defiendes una Biblia politeísta y cristianos politeístas? ¿O defiendes el enoteísmo? Yo creo que ni tú lo tienes claro. O a lo mejor, o a lo mejor cuando hablas, puede ser, yo creo a algunos también le pasa esto, lo digo muy sinceramente. A lo mejor te pasa que te descontrolas, te pones nervioso, te bloqueas mentalmente y de tu boca empiezan a salir palabras que quizás no están bien pensadas y luego cuando te escuchas te das cuenta que hay una tremenda contradicción. Puede que sea eso. Yo soy comprensivo, si eso te pasa, bueno, ok, explícate. Pero que quede claro que de pronto sales con enoteísmo, después dices que en realidad es politeísmo y que hasta los cristianos eran politeístas y sin embargo la doctrina verdadera es la del enoteísmo. Oh, bueno, si es así la cosa, me queda claro que en realidad estamos y no estamos, somos y no somos, nos vamos y no nos vamos. Otro punto, entre comillas, interesante de tu hermano, que es como la super defensa de ustedes y el super ataque a nosotros, consistía en que él decía que 1975 era la fecha del fin desde el punto de vista de Jehová. Desde el punto de vista de Jehová. Y la verdad es que ahí él pretendía argumentar literalidad de que nosotros decíamos literalmente 1975 desde el punto de vista de Jehová. Es el fin. Y cuando él mismo leyó, para desgracia suya, porque lo leyó que 6.000 años de historia humana pasaban desde el inicio de la creación de Adán hasta ese año en cuestión. Y estos 6.000 años de historia humana, desde el punto de vista de Jehová, eran 6 días. Tito, lo que es el punto de vista de Jehová en esa revista era que 6.000 años son 6 días. Porque la Biblia dice que desde el punto de vista de Dios, 1.000 años son como un día. Sin embargo, tu hermano tuvo que cortar esa lectura ahí de esa publicación porque no le estaba diciendo lo que él quería que dijera y tuvo que recurrir a otra que hablaba sobre la visión que se tenía de la cercanía del fin y esa otra publicación la unió a esta otra que hablaba desde el punto de vista de Jehová, 6.000 años son como 6 días, para que pareciera como que la publicación decía desde el punto de vista de Jehová, esta fecha es la fecha del fin. No sé si me entiendes, Tito, porque una persona que tuerce, después cree sus mentiras y le cuesta entender cuando alguien le explica la verdad. La frase, desde el punto de vista de Jehová, era una frase que está en la publicación para hablar que 6.000 años son 6 días desde el punto de vista de Jehová. Nada más, Tito. Nada más se le puede aplicar a la frase desde el punto de vista de Jehová. Todo lo demás de otra publicación es otra publicación que está hablando otro tema a desarrollar. Pero tu hermano tomó de una
la frase desde el punto de vista de Jehová para aplicársela a la otra publicación que leyó. Y hay que ser muy tontito para no darse cuenta que está cambiando de cita y le está asignando una frase de una cita a otra cita, Tito. Y esa es la super defensa de ustedes a su creencia y el super ataque a nosotros. Ese es el video tremendamente máximo que nadie ha superado contra nosotros. Por eso te dije al principio, si de eso se trata, entonces olvídate, Tito. O sea, seguimos tan inmóviles como siempre y ustedes, una secta manipulando cosas, siguen tan mal como siempre desde que comenzaron a ser cuatro gatos en este mundo. Yo no sé si tú me vas a responder el tema de la descontextualización que hizo tu hermano diciendo desde el punto de vista de Jehová. Y desde el punto de vista de Jehová, ¿qué, amigo mío? Si desde el punto de vista de Jehová la revista está hablando que 6.000 años son 6 días. Y para de contar, póngale el punto ahí. Póngale el punto final porque va a pasar a otra cita. Yo no sé si me vas a responder eso, pero tocante a lo que es enoteísmo y politeísmo y monoteísmo, yo creo que estás tremendamente confundido, Tito. El problema tuyo, Tito, es que para darle énfasis a las palabras recurres a muchos insultos. Entonces tú insultas y como tú crees que con eso se da énfasis, entonces crees que estás teniendo la razón. Es como el famoso dicho que con respecto a los evangélicos cuando predicaban con altavoces. El altavoz solo potencia la voz, pero no el argumento. Y aquí pasa lo mismo, Tito. Tus insultos solo potencian en tu mente el argumento que estás dando, que por lo demás se contradice. Pero es que ninguna fuerza tiene el argumento tuyo porque estás diciendo que el enoteísmo es la doctrina verdadera y a la vez me dices que la Biblia y los cristianos eran politeístas. Espero que tengas la suficiente dignidad de no borrar ese audio, Tito, para decir, nunca lo he dicho. Espero que seas lo suficientemente hombre de decir, ok, sí, estoy hablando del enoteísmo como doctrina verdadera, y después dije que la Biblia era politeísta y que los cristianos primitivos eran politeístas. Y por supuesto me gustaría escuchar una explicación a eso, pero básicamente encuentro que estás equivocado no solamente con respecto a las definiciones, sino con respecto a ti mismo. Porque diciendo una cosa, con muchos insultos por lo demás, después dice otras con los mismos insultos. Entonces, ¿qué queda como verdadero? Solo tus insultos. Pero tu doctrina es tan débil y endeble que tú mismo la derribas de un momento a otro con tu propia contradicción. Como si fuera poco, esto lo que voy a decir es anecdótico, pero por ejemplo, tú haces gárgaras contra nosotros con esos insultos, haces verdaderas gárgaras de insultos contra nosotros diciendo que somos satánicos, una serie de cosas. ¿Para qué la voy a repetir? Pero el punto es que mientras dices eso, que somos satánicos y todo, dices a continuación, ustedes son enoteístas, y viene un montón de insultos que me dices. Entonces, si te das cuenta, si por ser, entre comillas, como tú dices, imaginémonos que tienes la razón. Entonces nosotros sí, los testigos de Jehová somos enoteístas. Y a la vez nos tratas de diabólico y satánico. O sea, estás diciendo que el enoteísmo es diabólico y satánico. O sea, te estás arruinando a ti mismo con tu propia creencia y tu propia doctrina. Yo no sé si lo entiendes, por eso digo que es anecdótico, pero yo creo que honestamente, como dice el dicho, te faltaron dos palos para el puente. Porque si estás acusando de satánico, de diabólico a alguien que desde tu punto de vista es enoteísta, y luego tú hablas del enoteísmo, entonces estás diciendo que tú, Tito, y tus hermanos, los 6 gatos que se juntan contigo, son enoteístas diabólicos. Pero no lo ves, no lo ves, Tito. No sé si te tapas los ojos, o los ojos los tienes abiertos pero no ves. No lo ves, así de simple. Entonces, bueno, si el enoteísmo es correcto, te voy a seguir la corriente. Si el enoteísmo es correcto, porque la definición que tú das es la correcta. Entonces quiere decir que si a la vez estás diciendo que los testigos de Jehová somos enoteístas, desde tu punto de vista, entonces tenemos la doctrina verdadera. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál sería el satanismo, lo diabólico? Estás en una contradicción tremenda, Tito. Mira, el problema es que
Tú te contradices una vez y luego contradices esa segunda contradicción para contradecirla por tercera, cuarta, quinta vez. O sea, es una mezcolanza de contradicciones. Por eso que contigo van mal las definiciones. Porque no puedes definir algo. Porque lo que ocurre a continuación es que lo contradices. Así es que, dicho de otro modo, punto final a esto, yo te digo lo siguiente. El monoteísmo es cuando una persona considera para sí mismo a un solo Dios como aquel que merece adoración. Como dijo el apóstol Pablo, aunque hayan muchos dioses, para nosotros hay uno solo. Sí, monoteísmo, amigo mío, monoteísmo. Mientras que el enoteísmo es la consideración de muchos dioses que merecen por lo menos hasta cierto punto un grado de reverencia o adoración, cosa que los testigos de Jehová no asignamos a los ángeles. Por eso no somos enoteístas. Y visto de que tú tampoco se le asignas algún grado de adoración y reverencia especial a los ángeles, tipo devoción, tú tampoco eres enoteísta, Tito, por más que lances insultos y por más que te contradigas a ti mismo. No eres enoteísta. Tu doctrina es un invento de última hora para tratar de diferenciarse tanto de los politeístas como del verdadero monoteísmo bíblico. Bíblico, no del Corán, bíblico. Y cuando yo te puse el tema de los griegos era sencillamente para ayudarte a entender, Tito, porque te cuesta entender. Aquí yo no tengo ni un interés en hablar de los griegos. Es que a ti te cuesta, Tito. Entonces tuve que mostrarte con un ejemplo real qué es el enoteísmo dentro del politeísmo. Cuando muchos adoran a todos por igual, pero hay también otros que aunque reconocen como merecedores de adoración a algunos, solamente para ellos uno tiene la adoración suprema especial. Eso fue un ejemplo para ti, Tito. Yo no vengo a hablarte del enoteísmo griego. Así es que bueno, yo creo que aquí te demostré tres puntos interesantes. La verdad de la casa de Rutherford, el verdadero neoteísmo y el verdadero monoteísmo que habló Pablo, el monoteísmo de que aunque hay muchos dioses, para nosotros hay uno y nada más, el Padre. Y también te demostré la falsedad tremenda de haber tomado una cita de que dice desde el punto de vista de Jehová, haberla sacado de ahí para asignarla a una publicación que está hablando otro detalle. Así es que, Tito, yo creo que en esta conversación te refuté estas 3 veces que me era importante hacerlo. Si tú quieres publicarlo en un debate, la verdad que yo no te estoy dando mi consentimiento, por lo tanto sería sin mi consentimiento, de atrevido de tu parte, pero si eres capaz de insultarme tanto, Tito, no dudo que también lo hagas sin mi permiso. Así es que bueno, por mi parte creo que quedó clarísima la cosa y dentro de los 3 puntos que destaqué, quedaron muy claros tus insultos y tus contradicciones.